Hola, bienvenidos. Estamos aquí de nuevo desde la parroquia San Felipe de Jesús para darle continuidad a la encíclica de Papa Francisco, La alegría del amor en la familia. Esperamos que estén reunidos con toda su familia para que juntos compartamos este documento que nos ayuda a abrir el panorama de la realidad que viven nuestras familias, pero también encontrar una solución a aquellas situaciones que están viviendo las familias en esta actualidad. Muchísimas gracias y pues sean bienvenidos. Estamos de nuevo aquí los integrantes del Movimiento Familiar Cristiano. Mi esposo Mario, yo soy Erika, bienvenidos. Mi esposa Luz María. Y mi esposo Jesús. Y bueno, vamos a retomar nada más brevemente la última vez que estuvimos comentando con ustedes. Estuvimos mirando de nuevo el capítulo número 2 de Realidades y Desafíos de la Familia. Estuvimos hablando cómo es atacada la familia, pues a través de nuestra debilidad de nuestra fe, a través de las situaciones que nuestros gobiernos, la falta de apoyo o la asistencia a las familias. Y bueno, pues el día de hoy vamos a culminar precisamente con este punto para después darle continuidad al tercer capítulo de esta encíclica que nos va a dar precisamente esa luz para sabernos guiar como familias. Bueno, nada más para comentar, compañeros, para terminar el punto número 2, ya nos quedaban muy pocos puntos. También dentro del capítulo nos hablaba precisamente de la migración, ¿no? De aquellos esposos que por las situaciones económicas pues tienen que abandonar la familia. Esa es otra de las cosas por donde también de alguna manera es dañada la familia. Porque pues una mujer que de pronto se queda al frente de unos hijos es una situación demasiado difícil, ya que sabemos que el hombre, la parte importante que lleva dentro de una familia. Así es. La migración nos ha... Bueno, a mí personalmente en nuestra familia, mi familia con mis padres, no fue así, pero sí fue así con unos tíos. Mis tíos ahorita, muchos están en Estados Unidos, entonces ¿qué pasa? Mis primos pues andan sin su papá, sufre la familia, pero ¿por qué se van? Porque muchas veces las situaciones económicas nos hacen irnos a otros lados a trabajar, porque aquí no podemos, porque no hay muchas oportunidades, o muchas cuestiones que nos hacen estar inmigrando a otras ciudades. Exactamente. Pues esa falta de oportunidades, como bien lo comenta aquí mi compañero Jesús, pues es otra de las cosas, otra de las realidades y otro de los desafíos a los que como familia nos tenemos que enfrentar. Otro punto bien importante que también nos invita a reflexionar esta encíclica es precisamente otra cosa bien importante. Es aquellos matrimonios que han llegado a un largo tiempo de vida matrimonial y que por alguna situación del destino deciden separarse. Esas personas que ya son grandes, personas adultas de matrimonios de 30 a 50 años y algo pasa, llega alguna tempestad y híjole, deciden separarse. Esa es otra de las realidades y ese es otro de los desafíos tan grandes a los que nos enfrentamos como familia y que también pues preocupa porque de alguna manera pensamos que a veces, bueno, como ellos ya están grandes pues no importa lo que hagan, ¿verdad? Pero al final de cuentas también esa falta de perseverancia, de mirar el matrimonio como lo que es un sacramento que nos puede conducir a la eternidad. El sacramento, ahora sí, de que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Esa es otra de las realidades y de los desafíos a los que nos tenemos que enfrentar como familias. Pues sí, porque muchas veces, oí escuchar una vez un padre que decía, ¿por qué los matrimonios se separan ya cuando tienen 30, 40 años? Es porque desde un principio no había ese amor que los uniera. No había un amor que se decían tener. Muchas veces lo que los unía o lo que nos puede estar uniendo a nosotros como matrimonio a veces son los hijos y no es el amor que debemos de tener, porque ya cuando los hijos crecen simplemente nosotros como esposos nos vamos a quedar hasta el final. Entonces si no hay amor todo se va a destruir. ¿Por qué? Porque nos vamos a estar preocupando por los problemas de los hijos, que si ya le hicieron esto a mi hija, que si mi hijo ya hizo esto. ¿Y dónde está nuestra comunicación como cónyuges? ¿Dónde quedamos nosotros?
nosotros siempre quedamos en estar preocupando por los demás, pero nunca me preocupo por mí, qué me pasa a mí, no me preocupo por mi esposa, qué le pasa a mi esposa, simplemente nosotros o los hijos. Entonces ya cuando llegamos a la madurez, ya por decir a la tercera edad, pues ya que nos unen, si desde un principio no hubo esa unión entre esposos, pues ya mejor se deciden en ya mejor divorciarse. Exactamente, el no conocer precisamente el plan perfecto de Dios para las personas que decidimos contraer precisamente el sacramento del matrimonio, que más adelante vamos a ver que no es un compromiso, que precisamente es un don, a lo que nos va a llevar a este tercer punto que vamos a ir tratando, lo del tercer capítulo. Pero nos gustaría que las personas que en este momento se están conectando, que nos compartan qué otras realidades, qué otros desafíos como familia nos estamos enfrentando, para que juntos empecemos a conocer y a descubrir cómo podemos lograr las familias para salir. Recuerden que cuando una familia es dañada, pues se ve afectada toda la sociedad. Y ya lo vimos, si nuestra sociedad está en un punto difícil por la falta de valores, ¿dónde radica ese daño? En la familia, precisamente. Cuando una familia no está bien fundamentada en lo que es la realidad de cómo es una familia, difícilmente podemos tener una buena sociedad. Entonces, ya a lo largo de estos 3 programas o charlas que hemos tenido con ustedes, hemos visto infinidades de desafíos y yo creo que nos va a faltar tiempo para mirar más. Y es aquí donde nosotros tenemos que tomar la importancia de saber lo que es una familia para ir al rescate de la familia, que todo debe empezar de aquí para que se vea reflejado afuera. Como también tenemos que estar comprometidos ahora sí con nuestros gobiernos, involucrarnos en todos los aspectos. La familia tenemos que involucrarnos en todo, porque si no lo hacemos no vamos a tener una buena sociedad. Nos hablaba también aquí otra realidad que aún en estos tiempos, ahora sí que se vive y ya no es algo antiguo, el machismo también lo toca precisamente. Aún es una realidad que viven muchas personas, el machismo y ahora también yo diría hasta el feminismo. Ya se juntaron las dos. De verdad sí se juntaron ya las dos, ahorita ya no entra... Ya entró mucho dentro del matrimonio el egoísmo. Tú puedes, yo también. Si tú te pones borracho, yo también. Si tú me eres infiel, yo también puedo. Porque la mujer se ha dado ya ese tipo de feminismo que hoy quieres entrar en una competencia con el hombre. Ya no es que él era la cabeza del hogar. Hoy tú la quieres tomar. Y es por eso por el cual el matrimonio, la familia se está destrozando, porque nosotros ya queremos tomar ese papel que a nosotros no nos toca. A nosotros como mujeres nos toca el hogar, nos toca unir a la familia, nos toca dar amor, nos toca proteger a nuestro hombre, no ponerme en competencia con él, porque si no sería vamos a entrar en ese destrozamiento entre los dos, o sea, no seríamos una pareja, sino en esa competencia vemos quién puede más para derivar al más débil. Sí, así es. Y por ejemplo, en mi caso, pues sí, mis familiares, pues hay mucho de machismo. Yo noté eso desde chico y pues vi que no era bueno, porque pues todos por igual tenemos derecho a todo. Y pues ahí es donde yo noté eso y pues yo respeto las decisiones de mi esposa y por igual ella a las mías. Entonces pues aquí es donde todos debemos de ver que nadie es más que otro. Todos venimos aquí a lo mismo, a ser felices y por igual, que no haya diferencia de género. Pues exactamente, esto es para que reflexionemos como familia cómo hasta el orden que Dios puso en su naturaleza humana, cómo ya nos fue herida desde ese principio, desde que nosotros como mujeres se nos fue quitando precisamente nuestra actividad y nos quisimos como poner a la par del hombre, cuando Dios no es que desee más al hombre o a la mujer, simplemente que
Todo tiene que llevar un orden, y cuando no hay un orden, pues estamos viendo ahora sí que todo el relajo que se vive en la sociedad, donde pues ahora ya vemos que nosotros a veces como mujeres queremos tomar el rol del hombre, y a veces muchos hombres los roles de las mujeres. Otra cosa, o sea, ahora sí que si nos tomáramos el tiempo de profundizar punto por punto, créanme que en realidad se nos iría, yo creo que todo el año, y aunque lo habláramos todos los días, es para que veamos la importancia de lo que es realmente rescatar la raíz del matrimonio, el orden con el que Dios creó el matrimonio. Cuando nosotros no defendemos eso, tristemente se va a ver dañado, y a veces el defenderlo no implica nada más de las cosas exteriores, eso que daña el alma tanto de la esposa como del esposo, que hace que nos alejemos de Dios por ese desorden que habita en nosotros por nuestra carne, ¿no? Lo que nos va metiendo el mundo, que precisamente todos estos puntos que hemos visto, se nos va a estar dando una luz a través de los siguientes capítulos, este acompañamiento que hace el Santo Padre Papa Francisco, que fue una recopilación ahora sí que de los obispos de todo el mundo, donde a través de ellos, de todo lo que conocen de nosotros como familias, les ayudó a que nos dieran luz, a que nos dieran camino. Y esto no es de ahorita, ha sido a lo largo de la historia de la iglesia, donde vamos a ir viendo todo esto. También nos habla precisamente, para terminar, les digo, son muchos puntos, pero estamos tocando básicamente los que en este momento estamos mirando en esta sociedad, pero ojalá, como les comenté, los que tengan oportunidad, ojalá se den ese tiempo de meditar, de escuchar, porque el principio de esta encíclica es lo que nos invita el Santo Padre. Que no lo leamos apresuradamente y lo veamos, no, que nos tomemos el tiempo de reflexión, y que ese tiempo de reflexión nos ayude a la acción, que es muy importante. Tristemente las familias hemos estado dormidas, y los trabajadores del mal han hecho un trabajo estupendo. Recordemos que el enemigo, Satanás, pues siempre va a atentar contra lo más grande, lo más sublime, lo mejor que pudo haber creado, que fue el hombre. Y cuando al hombre lo llama a una vocación, pues el demonio enfurece más y va a ir sobre todo. Y tristemente a veces nosotros, por alejarnos de la casa del Padre, caemos en todo esto. Pero aquí es donde nos viene la luz en los demás capítulos, donde se nos va a ir guiando, donde se nos va a ir orientando conforme a nuestras necesidades que tenemos como familias. Nos habla también precisamente de la explotación sexual, que no solamente se vive en las mujeres que no tienen un hogar, que mismamente en muchos hogares hay precisamente este daño físico hacia la mujer que afecta. Estuvimos hablando precisamente de la pornografía, cómo ataca los hogares. Cuando esto se involucra dentro de un hogar es algo terrible. Poco a poco se le va quitando la dignidad al hombre, y a su vez le quita la dignidad a la mujer, y así vamos arrastrando a nuestros hijos, y todo esto nos va conllevando a una serie de problemas terribles, y lo estamos viendo. Otra cosa que nos habla este punto número 2, ya lo tocamos muy brevemente, pues es la ideología de género, que en estos momentos hasta parece moda, o sea, abunda como estos temas, y no nos asustamos, porque la iglesia, al contrario, está abierta a darle acompañamiento a todas aquellas personas que están teniendo esos instintos y que no lo pueden controlar. Lejos de cerrar las puertas nosotros como iglesia, la iglesia está abierta para darles ese acompañamiento, porque también vienen de Dios. También vienen de Dios. Y bueno, estos son como los puntos, junto con los que hemos repasado las otras veces, que consideramos que son los que en la actualidad están afectando demasiado a la familia. Precisamente ahorita se está escuchando mucho, ahorita se dice, cuando el río suena, es porque agua lleva. La educación de los hijos. ¿A quién le corresponde la educación de los hijos? Si al gobierno o a la familia. Y tristemente sabemos reconocer que precisamente que el mundo ha ganado una gran, ¿cómo lo diríamos? Una gran voluntad hacia el ser humano, y nos dejamos arrastrar considerando todo como, bueno, pues mientras a mí no me afecte, o eso está permitido, o eso está bien, o no pasa nada. Y aquí no se trata de que nosotros tomemos un lugar de juzgar, de jueces. Aquí se trata de que nosotros seamos ese rostro de Dios, ese rostro de acompañamiento desde nuestros hogares, con nuestros vecinos y con todos. Ya lo decíamos, es un camino duro, pero no es imposible.
y que nos animemos aún con nuestras limitaciones a lanzarnos a lo que ahora vamos a profundizar en el capítulo número 3, que lleva por nombre La mirada puesta en Jesús, vocación de las familias. Muy bien. Algo que ustedes quieran compartirnos de estos primeros puntos, precisamente donde ya nos habla, fíjense, dice la mirada puesta en Jesús. Aquí como que hasta este título nos lleva a reflexionar y decir la mirada puesta en Jesús y pensar, mi mirada, ¿dónde está? ¿Qué estoy mirando yo? Mi mirada puesta en Jesús, vocación de las familias. La vocación de la familia es tener los ojos puestos en Jesús, pero ¿quién es Jesús? ¿Qué nos explica? ¿Cómo nos va orientando esta exhortación? Bueno, pues nos va orientando a que debemos de tener una mirada muy fija en Jesús, con mi matrimonio, desde un principio, desde que el Padre nos da la bendición. Ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es terminar nuestras vidas, pero siempre de la mano de Jesús, agarrados con Jesús. Que sea nuestro centro de nuestra vida. Exactamente, pero algo que es muchísimo antes de contraer nosotros una vocación, adquirimos una vocación primeramente más importante a través de nuestro bautismo. Y en estos primeros puntos, Papa Francisco nos habla precisamente de un querigma, que es el anuncio de la buena nueva, ¿sí? Para que nosotros podamos tener la mirada bien puesta ¿dónde se recibe ese encuentro? Cuando nosotros recibimos la nueva. ¿Y cuál es esa nueva que nosotros como hijos recibimos? El bautismo. El bautismo, pero saber que tenemos un Padre que nos ama, capaz de dar todo por nosotros. Tanto fue el amor de Dios Padre que nos entrega a su único Hijo para la salvación de todos. O sea, cuando digo de todos, hablo en general. Ese es el anuncio de la nueva, el conocer a ese Padre. Nosotros tenemos que lanzarnos a conocer quién es Jesús, porque aquí nos habla precisamente de que muchas de las veces pensamos o consideramos que por nuestras situaciones a veces que no son tan gratas para nuestra vida, pensamos que a veces Dios no nos escucha, que Dios no nos mira, que Dios no obra, que Dios no actúa, porque dejamos de mirar la grandeza de Jesús, como Él a través de sus obras. Cuando hablo de sus obras hablo de cosas buenas, pero también hablo que a veces por nuestras debilidades caemos en cosas negativas. Y en ese momento que nosotros llegamos a ese encuentro tan personal con Jesús, descubrimos realmente la cara de un Padre. ¿Algo más que les haya quedado de esto primero? Bueno, ya cuando nosotros tenemos ese... ¿Qué es ese amor? Me emocioné. Bueno, bien lo dice, la mirada puesta en Jesús. Yo así lo veo. La mirada puesta en Jesús, no en mis intereses, en mis deseos, en mis necesidades, en todo lo que no es de Él. La mirada puesta en Jesús es lo principal. Exactamente, que sabemos que es un Dios trinitario, que no es que sean tres personas, pero que nos enseña el rostro verdadero del Padre a través de su único Hijo, que es Jesús. Posteriormente, cuando nosotros ya tenemos ese encuentro con Él, a través de conocer que Él vino a salvarnos, que Él vino precisamente por los pecadores, empezamos nosotros a tener ese diálogo con el Padre y de conocerle, y nos invita precisamente a esa reconciliación. Después, en el otro punto, nos habla precisamente ya después de las enseñanzas de matrimonio y de familia, cómo nos puede a nosotros ayudar la inspiración de la palabra. De su palabra y del fuego. Recuerden que una vez que nosotros tenemos el encuentro con Cristo Jesús a través del anuncio de la buena nueva, de saber que tenemos un Padre que nos acompaña, que nos fortalece, pero sobre todo que está dispuesto siempre al perdón y a restaurarnos todas nuestras fracturas, empezando las personales y después restaurando las demás. Pero en eso también nos lleva a conocer algo bien importante,
que yo pienso que nos hace falta en estos tiempos pedir. Pedimos de todo, pedimos salud, pedimos muchas cosas, pero el Paráclito que nos abre al entendimiento de lo que quiere Dios, que es el Espíritu Santo, ¿sí? Nos invita a que como familias, a que como personas que ya empezamos a conocer al Señor, empecemos a pedir esa fuerza, ese acompañamiento de la luz del Espíritu Santo. Imaginemos con la mirada puesta en Jesús que toda la humanidad pidiera ese Paráclito de entendimiento, de sabiduría, de esa fuerza del Espíritu Santo. ¿Cómo sería este mundo? Porque Dios vino precisamente a cambiar el mundo. Cristo Jesús vino a cambiar el mundo a través de sus enseñanzas. Y cuando Él decide regresar a la casa del Padre, ¿qué nos dice? Pues no los voy a dejar solos, ¿verdad? Y nos entrega al Espíritu Santo, que queda permanente en esta tierra. Pero ahí es donde nosotros tenemos también que empezar a dar respuesta. ¿Qué más nos queda de este punto, de los primeros puntos? Bueno, también con respecto al Espíritu Santo, muchas veces no nos la creemos que nos regala el don en el bautismo del Espíritu Santo. Creemos que o llevamos una vida como que no nos interesa nada. Ya pensamos que hasta que estemos viejitos vamos a ahora sí arrimarnos a misa, a los sacramentos, a todo. ¿Por qué? Porque no nos la creemos y no pedimos esa fuerza del Espíritu Santo que nos ilumine nuestras vidas, que nos ilumine en darnos sabiduría para poder orientar a nuestra familia, a nuestros hijos, esa fortaleza, ese temor de Dios que nos lo dé, porque teniendo principalmente el temor de Dios, podemos dejar de hacer muchas cosas que hacemos equivocadamente, o pensamos que es bueno cuando no lo es. Pensamos o nos vamos por lo que dice el mundo, por la corriente del mundo, y simplemente lo hacemos por hacerlo. No nos ponemos a pensar, ¿es bueno lo que estoy haciendo? ¿Es bueno lo que quiero hacer, lo que estoy diciendo? Simplemente lo digo por decir o lo hago por hacer. ¿Por qué? Porque el mundo me está arrastrando a mí a hacerlo o a decirlo. Precisamente es donde nosotros tenemos ese Paráclito que nos es otorgado y entregado por el sacramento de nuestro bautismo, el que nos lleva a reavivar, a realimentar día a día nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad, pero sobre todo a que esa fe la tengamos siempre bien puesta, de que nosotros también tenemos ese Paráclito que se nos ha dado para fortalecernos ante las adversidades que nos ofrece el mundo. Después dice, Jesús recupera y lleva a su plenitud el proyecto de vida. Recuerden que nosotros, cuando recibimos el sacramento del matrimonio, pues nos convertimos en esos profetas, sacerdotes y reyes. Entonces, a veces se nos olvida todo ese cúmulo de regalos que nos hace el Señor para fortalecernos en este mundo. Porque lo que Él siempre ha querido es que todos sus hijos vayamos por todo el mundo y dispersemos esa buena noticia de que Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Entonces, precisamente es aquí donde nosotros primeramente como personas, debemos de saber lo que nosotros somos, hijos de Dios, que a través de Él nosotros hemos adquirido esos regalos de la profecía, de ser reyes, de sacerdotes, para saber manejar a lo largo del caminar de este mundo en nuestra vida, cómo saber conducirnos para llegar a lo que nos mencionan los evangelios. Y precisamente ya cuando nosotros hablamos, dice que Jesús recupera y lleva a su plenitud el proyecto de vida, pues nos habla precisamente de las vocaciones, y en este caso la vocación tan importante que es la familia. Así es, esta vocación que estamos llamados todos, ¿por qué? Porque todos venimos de una familia. Nosotros como ya esposos tenemos esa vocación de formar nuestra familia, de formar unos hijos que le agraden a Jesús. Exactamente, entonces fíjense, dice aquí, el matrimonio es un don del Señor. Al mismo tiempo, por esa valoración positiva, se pone un fuerte énfasis en cuidar este don divino.
pues aquí precisamente nos hacen reflexionar cómo estamos viviendo ese don del sacramento del matrimonio. Y ya lo mencionábamos como una realidad y un desafío que nos cuesta mucho trabajo a nosotros conocer precisamente lo que es el matrimonio, y a veces renegamos de la preparación que nos ofrece la iglesia y tomamos el sacramento como algo más, ¿cómo lo podríamos decir? Más social, como algo más de compromiso, como algo más, como nos dicen es una cruz, pero vemos como si fuera una cruz pesada, como si fuera algo imposible de vivir, como una vocación dolorosa, de un sacrificio tan terrible, ¿verdad? Pero a veces, como lo comentaba, creo que mi compañero Jesús al principio de este tema, es porque a veces nosotros nos cerramos a esa gracia que adquirimos desde nuestro bautismo, de que nosotros ya tenemos esa fuerza del Espíritu Santo y de saber entender lo que Dios quiere de nosotros, y cuando nos llama la vocación, cómo vivir esa vocación. A veces no queremos conocer el sacramento como tal y lo miramos, como ya lo mencioné, como algo social, como algo de que, o a veces como que ya pasó de moda, tantas cosas que hemos denigrado tal sacramento que como lo dice, es un don que tenemos que cuidar y que tenemos que custodiar, porque precisamente luego también en este documento nos habla que es algo que lleva al hombre y a la mujer a santificarnos. O sea, imagínense la grandeza de santificarnos a través del matrimonio. Y yo pienso que dentro del matrimonio es ahí donde se experimenta una libertad tan grande, porque cuando hablo de libertad, hablo de que nosotros nos podemos expresar en todas las fases del amor, hasta en las corpóreas, hasta en lo sexual, hasta en lo íntimo, porque precisamente Dios crea al hombre y a la mujer para darle gloria en esa unión. Y a veces nosotros ya no consideramos, ahora está de moda otro desafío y otra realidad, el supuesto, entre comillas, matrimonios del mismo sexo. Y a veces la sociedad dice, bueno, es que hay que ser muy respetuosos y esto. Pues nosotros no condenamos, pero en ese respeto, primeramente nosotros como católicos cristianos vamos a respetar esa dignidad que Dios les dio de ser hijos, de crearlos, varón y mujer, con todas sus capacidades para que se puedan desarrollar plenamente, para dar vida. Entonces por eso yo digo que el sacramento del matrimonio es la vocación, bueno, porque soy casada, ¿verdad? La vocación más bonita, más hermosa y más sublime, y la que te da una libertad tan grande, porque te puedes explayar de tantas maneras y bien vivido, y a veces lo hacemos de una manera tan mal vivido que cuando no tenemos ese encuentro relacional, personal o íntimo, por no conocer que a través hasta de la sexualidad podemos santificar el matrimonio, es donde vienen muchos problemas, o la relación de la convivencia, porque no queremos conocer a lo que fuimos llamados, a esa nueva de vivir en el amor verdadero. Y es aquí donde en este capítulo número 3 se nos va dando luz para que nosotros vayamos recapacitando. Ya conocimos todos los desafíos, ahora nos toca conocer cómo nos vamos a enfrentar, cómo debemos custodiar este don tan maravilloso que, bueno, nosotros ahora decimos, bueno, para gloria de Dios estamos aquí, pero hubiera sido bueno también que desde un principio hubiéramos acatado ese llamamiento. Pero pues Dios no se equivoca y Él a veces sabe por qué pasan las cosas, sabe por qué estamos ahora aquí con nuestra nada, para que Él haga su todo, porque Él sí puede hacerlo todo. ¿Qué les queda ahora de este don maravilloso del matrimonio? ¿Cómo lo podemos cuidar? ¿Cómo lo podemos custodiar para santificarnos? Bueno, retrocediéndome un poquito de lo que estabas diciendo con respecto a que muchos lo toman como social el matrimonio. Se miró mucho en este tiempo que estuvieron las iglesias cerradas, que todo estuvo cerrado. Muchos matrimonios, muchas personas que se iban a casar estaban más preocupadas por los salones, porque les iban a cancelar, porque les costaban dinero, entonces estaban más preocupados en lo social que en lo que era lo principal, el sacramento del matrimonio. Estaban muy preocupados en las cosas que ya cerraron el salón, no voy a poder hacer mi fiesta, pero nunca nos preocupamos, ya no van a dejar oficiar misas, ¿qué voy a hacer? Nos preocupamos más por lo social.
que por lo que es verdaderamente, lo que me va a santificar. Eso social, esa fiesta la puedo dejar para después, pero lo principal no se puede dejar para después porque es lo principal. ¿Sí? Exactamente, ahí esa no es la mirada a Jesús. La mirada a Jesús. No, sí, por eso. Sí, por ejemplo, el tema es la mirada a Jesús, vocación de la familia. Tiene que ser vocación de la familia para solamente así podemos ser felices. Si nos desviamos la mirada de Jesús, pues ahí vienen demasiadas cosas negativas. Por eso es vocación de la familia, para que la familia pueda lograr su objetivo, que es ir a la gloria con Dios. Exactamente, esa unión, que también otro punto bien importante que nos toca aquí es mirarlo como algo que es indisoluble, que no se rompe, que se fortalece, cuidar, custodiar, y ahora sí que los que nos están mirando, ojalá y puedan compartirlo, porque a veces mucha gente como que estos temas de familia, están hablando de familia, qué temas tan aburridos, pero déjenme decirles que todas las situaciones negativas que vemos en nuestra sociedad vienen de la familia, vienen de esa falta de acompañamiento, esa falta de que a veces nosotros como papás no tenemos ese cuidado del don que nos fue otorgado en nuestro bautismo, los compromisos que nosotros libremente adquirimos para con Dios y para con nuestros hijos, y sabiendo que todos los sacramentos nos llevan a la santificación, a vivir en esa plenitud. Y ya decíamos anteriormente que cuando hablamos de plenitud y felicidad, pues no hablamos de la ausencia de problemas, hablamos de fortalecerlo. Otra cosa que aquí nos comenta este capítulo es precisamente cómo la Iglesia, a través de los santos padres, esta preocupación precisamente por la familia, como les digo, no es de ahora. Esto ha sido desde el inicio, yo creo que de la creación, cómo Dios siempre se preocupó por la familia, porque nada nos faltara, pero también pues miró nuestra debilidad a través del pecado. Pero precisamente la Iglesia, a través de los santos padres, nos menciona aquí muchos documentos, bastantes. Antes de que llegara hubo otros documentos que redactó, que ayudó Juan Pablo II, Benedicto XVI, hasta llegar aquí. Y habla también precisamente del Concilio Vaticano II, donde ya desde siempre la Iglesia siempre está preocupada en la familia. ¿Y por qué la familia? Porque pues imagínense, si la familia no es importante, si hasta mismo Jesús vio que la familia era y quiso tener una familia. Entonces aquí nos va explicando precisamente esa importancia de la familia. Cómo a través del tiempo, Jesús siempre, bueno, aquí nos comenta, y a través de la palabra también se nos ha dicho, Jesús siempre va a salir al encuentro del hombre. Él siempre va a estar dispuesto a estar, Él está así, con las manos abiertas para recibirnos y para cuidar lo que realmente es importante, ¿verdad? Pero el estar Él ahí con brazos abiertos también requiere que nosotros nos lancemos a esos brazos, a conocerle. Entonces, a través de las demás encíclicas que se han hecho para el pueblo de Dios, para nosotros y para todos que a veces tristemente desconocemos, pues nos habla de este don divino que es el matrimonio, de cómo debemos cuidarlo, nuestra sexualidad, la procreación de los hijos, la apertura a la vida, porque si para algo nos creó Dios, fue para dar vida, donde nos hace co-creadores junto con Él. Entonces, por eso les digo, es bien importante cómo miremos esto como un don, porque ahora ya a cualquier unión se le dice matrimonio, a cualquier unión se le dice matrimonio. Y pues tristemente nos damos cuenta de que cuando a cualquier unión que no lleve a la vida, pues no la podremos llamar como tal, porque matrimonio viene precisamente de fecundidad, ¿sí? De sabernos abrir a la vida. Claro, con nuestras respectivas responsabilidades como católicos, pero siempre abiertos a ese milagro de lo que es la vida. Entonces, a ver, a todos los pocos o muchos que nos están mirando en este momento, los invito a reflexionar. ¿Cómo estaremos cuidando ese maravilloso don que se nos ha dado? Al que nosotros libremente dijimos que sí, porque luego también nos va a hablar precisamente de eso. Entonces, ¿algo más que quieran compartir, muchachos? Yo sí, en cuestión del matrimonio, pues sí es cierto que yo desde un principio no le tomé la importancia al sacramento, es cierto. Me casé con la idea de decir, si funciona, qué bueno.
Y si no, pues me divorcio y me consigo otro. Y si con ese no se hace, pues me consigo otro. Y así me voy con la vida, ¿no? Cuando descubro que no es así la realidad, gracias, yo de verdad estoy muy agradecida con lo que es el movimiento familiar cristiano. Es que recordemos que ella está abierta a la vida y que está en estado de abrirse a la vida. Entonces cuando uno está embarazado, pues ya sabe cómo uno es de sentimental. Pero adelante, compañera. Y que esto nos sirva a todos, porque yo considero que tal vez la mayoría y nosotros como movimiento estamos muy cerca de los matrimonios y a veces conocemos cómo a veces nos dejamos llevar por el mundo y dejamos a veces a un lado los proyectos de Dios y a veces nuestra dignidad humana de ser reyes, de ser esos hijos amados del Padre, pues a veces por las situaciones del mundo dejamos que nos la arrebate, pero para gloria de Dios, Dios es bien misericordioso y a Él le basta hasta de sus hijos imperfectos para alcanzarle a sus hijos. Sí, no sabía pues la importancia que tenía ese sacramento. Después descubrí, pues que me crucifico con Cristo. O sea, ese es el valor fuerte que tiene este sacramento. Saber que me crucifico con mi marido, que me crucifico ante Cristo y que al estar crucificada con Él, debo de darle ese respeto a quien se lo merece, primeramente a Él y luego a mi esposo. Darle el valor que Él tiene para mí. Pues así es, compañeros. Entonces, pues no estamos tarde para encaminar nuestra mirada hacia Jesús, hacia Él, porque pues nos habla precisamente que Jesús a través, aquí nos habla de los 4 evangelios, a través de la palabra viva, porque los evangelios es palabra viva, es la presencia de Cristo Jesús en este mundo, pues nos habla que Él siempre iba al encuentro de las familias, Él atendía a las familias. Y aquí en este documento pues nos invita a escuchar la palabra a través de la vivencia, de cómo Jesús salió al encuentro de las familias y nos narra muchas palabras vivas que sucedieron, cómo estuvo precisamente con Lázaro y sus hermanas. Él siempre estaba cercano de las familias. Cuando ayudó en las bodas de Caná. Exactamente, cuando estuvo en las bodas de Caná, pues ahí nos hace mirar a través del evangelio cómo Él siempre está entre las familias. Y tan está desde las familias que no solamente cuando Él ya llegó a una edad, digamos, adulta, donde Él ya desarrollaba su ministerio, pero también desde pequeño, porque nos pone como ejemplo ese sí de María y ese sí de José, y ver las adversidades que ellos como familia desafiaron, porque no la tuvieron nada fácil. Entonces imagínense cómo Dios obra de tal manera que al Señor solamente le basta un sí de nosotros para hacer maravillas, porque recordando precisamente la vida de María y José, a través de lo que nosotros vivimos en nuestra temporada de Navidad, nos lleva precisamente desde ahí a contemplar la sublimidad, la hermosura de lo que es la familia, la protección, el cuidado, cómo José tuvo todo eso para con María, para con Jesús, ¿sí? Y cómo María también tuvo eso de saber educar a Jesús, de darle desde un principio la palabra de Dios en el testimonio. O sea, nos narra tantísimas cosas, más bien nos habla precisamente la escritura de cómo María, el papel de una mujer tan importante que tiene dentro del hogar, y a José, como también esa parte importante. Entonces nos los pone ahí como reflejo, como familia, y después Jesús nos va mostrando como hijos cómo debe de ser nuestro comportamiento, cómo nosotros debemos de comportarnos con nuestros padres. Nos narra la escritura pues cómo llevaban a Jesús, ¿verdad?, a los cultos, y sin embargo pues no, ahí no dice, no, pues Jesús se quedó acostado y no iba. Ese hijo estaba pronto a lo que decía su padre, y cuando lo encontraron ahí dando la palabra y que se perdió. No se perdió. Exactamente. ¿Dónde se perdió el hijo? En el templo. En el templo. Entonces, ¿dónde queremos que se pierdan nuestros hijos? ¿A dónde andamos los papás? ¿Dónde andamos los papás? ¿Dónde queremos que se pierdan nuestros hijos? Entonces, reflexionemos, ¿dónde se perdió mi hijo? Pero pues, ¿dónde estuve yo papá? ¿Dónde estuve yo mamá? Y eso no implica que vayamos a decir que ya estamos vencidos y derrotados,
No lo estamos, estamos en pleno momento de levantar nuestra mirada, de mirar de nuevo a la contemplación de Jesús, que es a lo que nos está invitando, a lo que nos exhorta el Santo Padre, pero más allá de que conozcamos la palabra viva de Jesús y que la hagamos vida, primeramente nosotros, para poderla llevar a nuestros hogares y llevarlo a los demás. ¿Qué más, muchachos? Bueno, y también otro punto muy importante de cuando yo era niña, yo me acuerdo mucho que mi mamá nos llevaba siempre a la hora santa, nos llevaba al rosario, y a mí se me hacía bien aburrido los viernes primero, porque desde la misa, el rosario, la hora santa, y dice, no, pues de aquí hasta qué horas iremos a salir. Pero gracias a eso, por eso el rol de la madre es muy importante dentro del hogar, porque gracias a eso mi madre dejó esa espinita adentro de mi corazón. Entonces es por eso que nosotras las mujeres tenemos esa lucha tan grande, de verdad, de que en vez de tenerles lujos a nuestros hijos, tengamos ese lujo de inculcarles ese amor hacia Dios, porque eso vamos a hacer de nuestros hijos. Pues ya decía que somos profetas, Reyes y sacerdotes. Entonces, si eso hacemos de nuestros hijos, imagínense qué dicha vamos a tener nosotros como madres. Por eso el rol más importante que tenemos nosotras las mujeres es cuidar esos retoños que Dios nos dio. Entonces, en vez de lujos, en vez de preocuparnos por cosas materiales, preocuparnos por ese corazón que vamos a dar cuentas nosotros ante Dios de esas criaturas que nos está dando. Entonces el rol de nosotras como madres dentro del hogar de verdad es bien importante. No podemos seguirnos perdiéndonos o estar dormidas con la sociedad, porque la sociedad nos va a arrebatar aquello que Dios nos dio con tanto amor. Entonces vamos a ser como las mamás de aquellas, o sea, estar como el cuchillito, dice mamá, estoy como el cuchillito, aunque no corte, pero algo ha de dejar. Entonces estarles enseñando a cada rato a nuestros hijos lo que es importante realmente, hacia dónde queremos ir todos juntos, porque todos juntos queremos ir al cielo. Al menos yo quiero ir junto con mi esposo y mis hijos al cielo, y por eso ando luchando por conseguir el reino de los cielos. Pues muy bien, ser trabajadores para el Señor y no prestarnos a quitarle la dignidad pues a nadie, ¿verdad? Ni a nosotros mismos ni a los que nos han encomendado. Pues bueno, todo lo que tiene un inicio pues tiene un fin. Por el día de hoy hemos terminado, pero sin antes queremos agradecerle a Cipriano Arenas Guerra, mi papá, que le agradezco mucho que domingo a domingo que nos ha tocado participar esté muy al pendiente. Sabe que lo quiero mucho y le mando un saludo. También le mandamos otro saludo a Alexis. Dice, saludos, la familia es primero, junto con Dios, segundo los parientes, tercero los amigos, y hay que darles tiempo a cada uno de ellos. Claro que sí, Alexis, pues así es, y poco a poco vamos a ir viendo cómo debemos de llevar un orden en nuestra vida familiar, para saber llevar un orden social. Les agradecemos mucho a todos los que se dieron el tiempo de compartir con nosotros su tiempo. Muchísimas gracias en verdad. Y ojalá se den la oportunidad de compartir esto. Son temas de familia que a lo mejor muchos decimos, ya lo sabemos, pero así decíamos nosotros y caímos en un grave error por no dejarnos conducir. Déjense conducir por la mano de Jesús. Muchísimas gracias. Nosotros somos el Movimiento Familiar Cristiano y nos estaremos viendo en otra próxima emisión. Recuerden, tenemos misa de 12 por la página de Facebook Parroquia San Felipe de Jesús, León, Guanajuato. Síganos todos aquellos que por esta contingencia no pueden salir. Cuídense mucho, estén en casa, pero nunca pierdan la oportunidad de escuchar la palabra del Señor. Muchísimas gracias aquí a nuestro compañero del Grupo Juvenil. Bye, Dios les bendice. Gracias.